Bueno, jueves 13 de noviembre, 10:03 de la mañana, y la noticia en los medios internacionales es, desde hace unos días ese año de mandato de Donald Trump, que empezó cumpliendo lo que había prometido, en muchos casos situaciones que no se creían que iban a resolverse, y lo realizó por decreto, podríamos, como se dice coloquialmente, decreto ley. Bueno, pues ha pasado un año y sigue produciendo nuevas noticias Donald Trump a nivel internacional y nacional, que nos afectan. Nos afectan obviamente a nuestra, a todo, a nuestra, desde nuestra intención de voto hasta la estrategia de España para su crecimiento, ¿o no? Por eso, bueno, para analizar ese primer año de mandato, pero también para la situación en la que vivimos ahora y qué debe hacer España, o qué puede ser que haga España, está con nosotros nuestro compañero periodista Julio Otero. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, licenciado en Periodismo y máster de Comunicación Política. Además, otra de las noticias es este libro que has publicado como coordinador, Política en serie, la ficción que inspira al poder. Pero en este año, Julio, la realidad ha superado a la ficción. Sí, la verdad es que sí. Yo diría que la realidad supera siempre la ficción, ¿eh? Me lo ha dicho personas que han estado muy cerca del poder, jefes de gabinete de presidente del gobierno, etcétera. Nos lo han dicho a los autores de este libro que coordino, que no nos quedamos cortos, que efectivamente la realidad supera siempre la ficción. Y este año, hace un año que Donald Trump subió al poder, hay mucho que analizar, desde el papel o lo que parece que él está reflejando, que hay de verdad y que hay de personaje en lo que él muestra al público, pero lo que sí es cierto que ha cumplido muchas de las cosas que había dicho, literalmente las ha cumplido, y algunas de ellas que se creían que eran, bueno, meras palabras. Sí, yo creo que en líneas generales el grado de cumplimiento de su programa o de sus líneas fundamentales que tenía planteadas para el gobierno es muy superior al del primer mandato. Si no ha cumplido algunas de las cosas que quería hacer de manera rápida, al menos ha abierto el camino hacia esa dirección, y sobre todo se ha esforzado mucho en comunicar que lo está haciendo o que lo está intentando hacer, pero que otras fuerzas no le dejan. Y eso yo pienso que lo tuvo él muy claro cuando se presentó a este segundo mandato, porque él también es un presidente peculiar en eso también, en el que fue un presidente que no revalidó su mandato, porque le ganó Joe Biden. Suele ser habitual que los presidentes repitan. Él no repitió, pero sin embargo se volvió a presentar, que eso sí que no lo habíamos visto nunca, y ganó. Y él yo creo que venía muy escarmentado de su experiencia en el primer mandato, donde él pagó, digamos, la inexperiencia en el mundo de la política y donde se enfrentó a lo que él llama el deep state, al estado profundo, ¿no? A los funcionarios, a poderes que hay ocultos en las agencias, en los servicios secretos, etcétera, que desde su punto de vista pusieron muchas piedras en el camino de su programa. Y en este segundo mandato él tenía claro que eso no podía volver a pasar, o al menos que él tenía que escenificar que nadie le estaba parando, ¿no? Y además ha venido en este segundo mandato rodeado de un equipo de colaboradores con el que se ve mucho más compenetrado. No estamos escuchando que se estén produciendo muchas peleas en el seno del ala oeste de la Casa Blanca, ni que esté despidiendo a muchos asesores, como así sucedió en el primer mandato. Y vemos pues lo que has comentado, que a un año de haber ganado las elecciones, un año en el poder, cumplirá a finales de enero, cuando asumió la presidencia,
pero sí que ha pasado un año desde que ganó las elecciones. Él desde el segundo uno se esforzó en eso, en que pareciera que él estaba activo, cumpliendo su programa y que nadie le frenaba. Y en ese sentido batió el récord de órdenes ejecutivas, de órdenes presidenciales en el primer día. En el primer día no sé si fueron 100 y pico. Sí que es verdad que muchas, yo creo que se quedan, si no en la mera propaganda, en cambios, digamos, no muy profundos o al menos en ser una primera piedra en un camino en el que profundizará, porque lógicamente en el primer día no se pueden cambiar las cosas y por mucho que él haya aprendido, sus enemigos en el seno del Estado profundo siguen siendo fuertes, ¿no? Pero sí que al menos lo está intentando y lo está escenificando, el demostrar que va a cambiar las cosas y que va a cumplir su programa. Pero a un año de su mandato, que sigue insistiendo en realizar esa campaña, que por lo visto se presenta en esta legislatura con todo muy estudiado. Todos los pasos que se están ofreciendo por parte de este gobierno de Donald Trump ya estaban estudiados, como bien has dicho, porque teníamos una experiencia y no iba a volver a suceder. Sí, él yo creo que a partir de esa experiencia y del tiempo que ha tenido para estar, digamos, preparándose, el tiempo que ha estado en la oposición, pues sí que ha preparado mucho más los pasos, ¿no? De todas formas, él sigue siendo una persona que improvisa mucho. O sea, es algo que dicen muchos sus críticos, que quizás exageran, pero que es cierto. Él tiene un carácter imprevisible y juega mucho con la improvisación, ¿no? Pero sí que lo tiene todo mucho más estudiado y yo creo que en parte es por lo que decía, porque tiene un equipo más compacto y también yo creo un equipo más ideológico, un equipo que sabe dónde quiere ir o que tiene una idea más clara, que tiene una suerte, digamos, de programa general, que tiene una propuesta de nuevo orden mundial y que comparte más su visión, la visión de Trump. En el primer mandato tuvo también que pactar con el establishment del Partido Republicano y para recibir el apoyo de la dirección del partido y de sus estructuras, pues tuvo que aceptar a muchos, empezando por el vicepresidente y por muchos otros cargos, tuvo que aceptar a hombres, digamos, más del partido que de él, de su movimiento, de lo que se conoce como el MAGA, Make America Great Again. Y en esto también es clave, en esta, digamos, no diría a lo mejor tanto como planificación, pero sí en esta mayor claridad de ideas o en este rumbo más claro, el vicepresidente Vance. Creo que en eso es clave, es mucho más ideológico y está mucho más en sintonía con él que el vicepresidente anterior, por supuesto. Decíamos que en un año también se han, igual que él ha radicalizado muchas posturas, bueno, él es un personaje radical, también se han radicalizado las críticas. Estas críticas en forma de manifestaciones de las que él se burla en las redes sociales, pero que, bueno, incluso, bueno, pues llegan a avisar de lo peligroso que está produciéndose en el país americano, ¿no? De que pueda llegar esa autocracia no-kin en Estados Unidos y de hecho la crítica incluso ha podido ganarle y está dándose la vuelta, se están revelando las bases. Hemos visto en Nueva York cómo ha ganado un alcalde que es la antítesis de lo que representa Donald Trump. Sí, ciertamente a nivel interno las resistencias han crecido mucho, precisamente porque hay, pienso yo, un mayor grado de cumplimiento de lo que son sus ideas y de las medidas que proponía, del programa en un sentido amplio, no en un sentido simplemente electoral. A nivel internacional, yo creo que las críticas en los últimos meses se han atenuado algo. Parece que el resto de potencias pues, se van acostumbrando a su presencia, a su forma de gestionar, pero a nivel interno sí que es cierto que han crecido la resistencia precisamente por eso, porque él
intenta aplicar las medidas que considera acertadas y eso pues genera mucho rechazo. Él, como dice, es una persona radical, está dentro de esa, digamos, de ese movimiento amplio que es la nueva derecha o la derecha radical y sí que tiene posturas, entre comillas, más radicales que las de sus predecesores del Partido Republicano. Pero yo pienso, sinceramente, Almudena, que es que Estados Unidos está casi al borde de una fractura social. No voy a decir ni mucho menos una guerra civil, porque además no hay armas descontroladas a nivel de movimientos. Sí que hay libertad para comprar armas, ¿no?, en muchos estados, pero no veo que vaya a haber un enfrentamiento armado entre grupos. Pero sí que veo un enfrentamiento social muy fuerte, una polarización que es síntoma de la crisis que sufre el país, de la crisis a todos los niveles y de la decadencia como potencia que está viviendo en este siglo XXI. Y yo creo que eso es previo a Trump. No creo que Trump esté provocando eso, sino que Trump es un síntoma de ese enfrentamiento social y de esa decadencia y provoca que muchos republicanos, que muchas personas conservadoras se radicalicen y opten por líderes como Trump, y también hace que muchos trabajadores, muchos ciudadanos de clase media, que en principio pueden ser el target del Partido Demócrata, pues hayan abandonado su partido tradicional y hayan abrazado el proyecto de Trump, precisamente por la decepción que les ha provocado esta decadencia, que yo estoy convencido que veo evidente que Estados Unidos lleva viviendo en este siglo XXI. Hablando de las series que se analizan, política en serie, muchas de ellas, obviamente, el ala oeste de la Casa Blanca, House of Cards, son o intentan reflejar lo que es el país estadounidense. ¿Han podido reflejar cómo reflejan las series esta posible? Porque muchas de ellas ya avisan de ese cambio de paradigma que se está produciendo a nivel internacional. Lo hacen un poco internamente, pero vamos, estamos hablando del ala oeste de la Casa Blanca, que ya quizás avisaba de algunos visos de lo que podía suceder con el sistema que nutre el gobierno de Estados Unidos. Sí, yo creo que en general la política real y la política ficción se confunden más de lo que parece, ¿no? Las fronteras son mucho más difusas de lo que parece y se ve porque muchas veces en las series se reflejan situaciones reales muy bien, no son simples historias inventadas, están muy bien ancladas en la realidad. Yo creo que el caso paradigmático es el ala oeste de la Casa Blanca, donde el guionista y los productores tuvieron asesores que fueron asesores políticos reales y que es fruto la serie de un estudio, de una investigación profunda. Pero también vemos cómo los actores tienen muchas veces influencia a los políticos, relaciones con los políticos, y vemos también cómo las series llegan hasta la política real en el sentido de que los políticos comentan episodios que han visto en la serie o anuncian que van a ver una serie en un día, o se ponen camisetas y ropa de determinadas series. Vemos que hay ahí pues un contacto muy curioso entre la política real y la política ficción. Pero las series también a veces han anticipado cosas que han sucedido, no solo reflejan lo que sucede a menudo. Y el caso de Donald Trump, por ejemplo, es uno, porque los Simpson, de forma simplemente como una broma, pusieron a Donald Trump dentro de la Torre Trump, de su edificio en la Quinta Avenida, en las escaleras mecánicas, lo vieron bajando como presidente de los Estados Unidos. Y en ese momento, hace ya más de una década, Trump ni siquiera se había planteado entrar en política. De hecho, le preguntaron en el programa en el que él dirigía, que él protagonizaba más bien, y le preguntaron expresamente y él dijo que no le interesaba la política, y sin embargo ya ha sido presidente 2 veces, ¿no? Y otro caso también es el de Barack Obama. Antes de llegar a la presidencia y de ser famoso, ni siquiera en Estados Unidos era famoso, en el ala oeste de la Casa Blanca, en la última temporada, el personaje de Matt Santos está basado en él.
literalmente, vamos. Es en este caso un candidato hispano, no es un senador, era, creo recordar, el alcalde de Houston, pero estaba muy basado en Obama, ¿no? Creo que lo vieron dar un discurso en la convención demócrata porque fue el orador principal, porque ya estaba empezando a destacar como orador, como senador, pero todavía no era un candidato a las primarias ni siquiera. Y en el ala oeste de la Casa Blanca anticipa que un personaje como Obama va a llegar a ser presidente. Y un personaje tan opuesto a Obama como Trump, pues también ha sido vaticinado por los Simpsons, como que iba a llegar a la presidencia. Los Simpsons, que tantas cosas vaticinan, ya la imaginación no tiene fin, obviamente, pero bueno, que la realidad puede superarla. Es cierto, con todo lo que está sucediendo, hemos visto además recientemente esa visita de los reyes de España a China, también ese cambio de dirección o movimiento de cadera, podríamos decir, de nuestro país hacia China. Todo esto que está sucediendo en Estados Unidos escenifica y que España parece que también lo estamos notando, ese cambio de dirección de potencia mundial, y España realmente está cambiando de dirección. Yo creo que en el caso de las relaciones entre España y China sí responde sobre todo cómo se están, no tanto los contactos y las reuniones, porque muchas estaban ya planificadas. De hecho, cuando hubo fricciones, de las primeras fricciones a cuenta del gasto en defensa que exigían desde la OTAN y que sobre todo exigía Donald Trump, poco después hubo una visita de Pedro Sánchez a China, pero ya estaba planificada de antes. Pero aún así, lo que es la escenificación de esas reuniones, de ese acercamiento hacia China, todo lo que se está negociando o intentando conseguir, sí que responde a un movimiento de cadera, como dice, de Pedro Sánchez, y ese movimiento de cadera responde a que se han tensado mucho las relaciones con los Estados Unidos desde la segunda llegada de Trump. Yo personalmente, lo comento siempre que vengo a tu programa, yo creo que es que España y la Unión Europea en general tiene que visualizar que el mundo está cambiando, que ya ha cambiado, que estamos, los europeos y los estadounidenses y los norteamericanos, en franca decadencia, y que tenemos que abrirnos a nuevos actores internacionales y a mantener las mejores relaciones posibles con ellos, y que España pues no puede estar solo detrás de Alemania o detrás de Estados Unidos o de Francia esperando a lo que le digan, ¿no? Entonces yo creo que el movimiento en general es bueno. Lo que sucede es que es síntoma de una muy mala noticia, que es que tenemos enfrente ahora mismo, o que estamos en el punto de mira del gobierno de Estados Unidos. Yo soy muy crítico con la política exterior de los Estados Unidos, con la mayoría de sus presidentes. Admiro a los dirigentes internacionales que les han desafiado, pero reconozco, porque lo he visto en viajes personales a distintos países de primera mano, que enfrentarse a Estados Unidos es muy, muy duro y que causa, cuando estás ya totalmente enfrentado, puede causar un sufrimiento real a la población, que no es un tema político de discusión o de que se pierda en este sector económico o en otro, sino que cuando Estados Unidos te sanciona, eso llega a toda la población y se sufre mucho. Entonces, tener en contra a Estados Unidos hay que reconocerlo. Es una mala noticia y hay que estar pues advertidos, ¿no?, de lo que puede suceder. Y eso yo creo que es la mala noticia de este giro, de este movimiento de cadera, pero es que yo creo que el movimiento de cadera en general es el que debe dar Europa, o el que debe dar España en particular, también a Hispanoamérica o a otros lugares, y que puede ser positivo, que mejorar la relación con China, que también tiene sus intereses egoístas y que tampoco hay que idealizarla como contrapeso a Estados Unidos. Sí que es bueno mantener buenas relaciones, porque va a ser la primera potencia mundial, si no lo es ya casi, ¿no? Y con respecto a Estados Unidos, matizo que, bueno, aunque sea una mala noticia, no se puede siempre agachar la cabeza. Claro. Yo creo que a veces hay que decirle que no, y hay muchos dirigentes políticos que lo han hecho, aunque sean cuestiones concretas, y no han escapado tan mal, ¿no? A pesar de que cuando te pones en el punto de mira a Estados Unidos, tu país puede sufrir mucho. No obstante, creo que Pedro Sánchez hace bien en decir cuál es su postura, en no parecer un siervo de Estados Unidos,
pero yo creo que también lo ha hecho un poco torpemente, porque ha habido muchas ocasiones en las que Estados Unidos se ha equivocado, muchas decisiones políticas en la Unión Europea que han perjudicado a España y nunca ha dicho nada. Siempre ha tenido una actitud seguidista que puede tener más sentido o no. Yo personalmente creo que es demasiado seguidista de la Unión Europea y del globalismo en general, vamos, y del Partido Demócrata anteriormente y de Biden. Y ahora yo creo que se está enfrentando a Estados Unidos torpemente, porque muchas de las medidas que está pidiendo Estados Unidos afectan a la Unión Europea, a los aranceles, etcétera. Sí. Y igual que para otros temas estamos muy en segunda línea, digamos protegidos por lo que haga Alemania, por lo que haga Francia, quizás este era el momento de tomar esa decisión, que protestara más pues la presidenta von der Leyen o Macron desde la presidencia de la República de Francia o el mismo poder económico y político alemán, ¿no? Entonces, yo creo que el movimiento es bueno, pero que es síntoma de que podemos tener un problema, ¿no? Y Estados Unidos ya nos ha avisado varias veces, ¿no? Sí. Y este problema hay que afrontarlo, hay que mejorar esa relación como sea. Me consta que en la Moncloa están trabajando en eso, pues se han hecho varios gestos, pero no se está consiguiendo mucho y que esta mejora de las relaciones con Estados Unidos no tiene por qué significar sumisión o no tiene por qué significar que el presidente del gobierno español o de cualquier otro gobierno europeo no pueda decirle lo que piensa a Trump, ¿no? Pero hay que saber decírselo, que es, por ejemplo, lo que también dije en el otro programa, lo que no supo hacer Zelensky en su primera reunión en la Casa Blanca, ¿no? Ya después se ve que aprendió un poco y le salió mejor la siguiente, también por otros motivos, ¿no? Pero le salió mejor. Con todo lo que ha nombrado este primer año de legislatura, Pedro Sánchez se enfrenta también a esa ruptura que está produciéndose en nuestro país. Ese síntoma que ha hablado de la extrema polarización en Estados Unidos, aquí se habla mucho de polarización. No, ¿hemos llegado al punto de esa polarización, de posible fractura de nuestro sistema de valores de gobierno? Se habla de incluso una democracia que se está poniendo en duda, o es al contrario, con toda esta acción que se está produciendo, se está fortaleciendo nuestra democracia porque tenemos una diversidad y no una polarización. Yo personalmente creo que las fracturas sociales nunca son positivas, que una fractura política en la sociedad demasiado enconada no favorece nunca y que no tiene por qué ser síntoma de que haya distintas visiones. Quiero decir, en España, por ejemplo, hay una polarización política en el debate muy tóxica desde hace muchos años que realmente no refleja que haya posturas distintas. Parece contradictorio, es decir, hay mucha pelea, pero es que en el fondo los posicionamientos yo no los encuentro tan distintos. Realmente los grandes partidos son globalistas, creen en la Unión Europea, suelen ser sumisos a Estados Unidos, están de acuerdo en permanecer en la OTAN, etcétera. Y a nivel interno las medidas siguen más o menos políticas liberales, económicamente políticas liberales. Sí que hay diferencias, las hay, pero que justifiquen esta polarización a nivel político, para mí no. Es más ruido que otra cosa, pero ese ruido va calando después en la sociedad, la va contagiando y para mí es algo profundamente negativo. Al margen del caso español y del ambiente tóxico a nivel político que existe, sí que creo que poco a poco hay una desconfianza cada vez mayor en el sistema, tanto económico como político. Y sí que eso da alas a posiciones autoritarias como Donald Trump, que quizás se le demoniza en exceso, pero sí que es verdad que toma muchas veces medidas o simplemente que tiene un estilo de gobernar autoritario, ¿no? Y que a veces pues sí que puede erosionar los niveles de democracia. Yo creo que otras veces se utiliza como arma contra él, ¿no? Y en el caso de la Unión Europea, bueno, sí que se están erosionando muchas libertades, pero no creo que esa erosión venga precisamente de líderes autoritarios de extrema derecha, porque no están gobernando prácticamente en ningún país, sino más bien precisamente
del establishment, de los grandes poderes que hay. Lo que pasa es que lo hacen de manera muy disimulada, ¿no? Y son poderes ocultos y muchas veces no nos damos cuenta. De todas formas, yo creo que hay una desconfianza creciente en el sistema político y económico de la Unión Europea y en general en la Unión Europea, quizás no al nivel de Estados Unidos, sí que se está produciendo una fractura social cada vez mayor. En algunos países como el Reino Unido y Francia, yo diría que igual o mayor que en los Estados Unidos. En España no estamos en ese punto, pero en cuanto a polarización política, sí que veo en el ambiente político una toxicidad excesiva y que no se justifica y que además no es representativo de que haya muchas propuestas o mucho debate democrático. Estamos hablando del primer año de Donald Trump, de esa también similitud con las series. En España todavía tenemos miedo de reflejarlo en series. No en ficción literaria, quizás tampoco hacemos mucho eco, ensayos sí, existen muchos, estudios por supuesto, pero sí es cierto que en la ficción televisiva poco se tiene todavía, tenemos cierto prejuicio. Sí, hay cierto, no sé si prejuicio o cierta prevención con tratar temas políticos en la serie o en volcar el argumento de una serie en la política. Sí que yo he escrito alguna vez sobre eso y sí que es cierto, ¿no? Con el paso de los años yo creo que ha ido cambiando poco a poco, que cada vez hay más series en la política o más documentales también. Vimos el año pasado, por ejemplo, el estreno de la película de Nevenka, creo que también hubo otra producción sobre esa persona también. Se hizo el documental sobre Moncloa, sobre cómo es el trabajo entre bastidores dentro del gobierno español, y sí que ha habido series españolas, pero no muchas. Al principio sobre todo eran series cómicas. Sí. Y algunas, toda la Moncloa Dígame, por ejemplo, y todavía alguna se ha hecho hace poco, la de Bota Juan, por ejemplo, sí, con Javier Cámara, y sigue siendo un tema un poco sobre el que hay cierta prevención. No sé si porque se piensa que el espectador no le gusta la política o por los problemas que podrían acarrear con el poder o con determinados partidos. Yo creo que hay varias, esas son dos posibilidades y sí que creo que tienen que ver en eso, ¿no? Pero cada vez hay más series españolas, ¿no? Con las nuevas productoras internacionales, ¿no? Las nuevas operadoras de televisión a la carta como Netflix, como Amazon, HBO. Ahí también se hace producción española y muchas, si no son series políticas, sí que tienen que ver con la política alguna. Te encuentras más respaldados los creativos, quiero decir. Se nos acaba el tiempo, pero Julio, sabiendo, todavía no ha llegado a medio mandato, que también tendrá su reflexión o análisis, Donald, su revalidación o no, en esa medio mandato nosotros nos acercamos a... De hecho, empiezan los procesos electorales, el de Extremadura, por ejemplo, el autonómico empieza ahora, comienza la cuenta atrás también para las nacionales, para las municipales, gana peso la ultraderecha, por ejemplo, en las últimas encuestas. ¿Qué es lo que podemos esperar más o menos a este primero de año, que vamos a tener bastantes nuevos procesos electorales, teniendo en cuenta que también la influencia de Estados Unidos también al final y de Europa, obviamente, que también hemos tenido nuestros más y menos en sus políticas? Pues la verdad es que hay mucha incertidumbre, que ahora los escenarios políticos y electorales son muy cambiantes y es difícil hacer una predicción ahora mismo, ¿no? A tanto tiempo vista, ¿no? Sucede como el tiempo, que bueno, puedes predecir lluvia, pero hasta 3 días antes o hasta el mismo día no tienes una seguridad, ¿no? Y yo lo que sí creo es que va a ser tanto 2026 como 2027 años muy intensos políticamente y años muy electorales. Yo creo que, bueno, hay varias elecciones ya programadas, pero yo creo que se van a adelantar más elecciones en España y en Europa, no solo las de Extremadura. Y es difícil saber qué partido en España va a estar más fuerte, ¿no? Ahora la tendencia
era de subida del Partido Popular y de Vox frente a PSOE y Sumar, pero vemos que cada semana pues, sucede un acontecimiento, cambia un poco el panorama, ¿no? Sí que el escenario internacional también va a ser más inestable, va a ser un poco más complicado para la Unión Europea y para España, desde mi punto de vista, en 2026, y es posible que el Gobierno lo tenga difícil de revalidar, ¿no? Estamos viendo que ahora está teniendo problemas para aprobar leyes que la mayoría muchas veces le falta. Ahora está pues, con Junts en una relación muy tensa que parece que va más, y no le auguro demasiado buen futuro, pero bueno, la economía no va tan mal, las encuestas no son tan malas y Sánchez pues ha dado pruebas suficientes de que es muy hábil desde el punto de vista de la comunicación y la estrategia política y sí creo que puede ser capaz de remontar la situación, pero ahora mismo yo creo que es muy pronto para hacer predicciones. Bueno, pues esperaremos ese año 26. Bueno, en el 25 ya comienza Extremadura y seguiremos analizando, por supuesto, todos los movimientos electorales, no solo en nuestra nación, nuestra autonomía, sino también internacional, que al final, efectivamente, todo es, en un mundo globalizado, todo nos afecta. Julio Otero, muchas gracias por estar aquí. Bueno, Política en Serie, coordinado por Julio Otero, si quieren descubrir un poquito más de esas diferentes series políticas y que tienen de relevancia en la política real y todos esos vínculos. Nosotros unos minutos de publicidad vamos a seguir hablando, pero muchas gracias, Julio, por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos hablando de más actualidad. En este caso vamos a hablar de dos emprendedores que bueno, han puesto en marcha una aplicación bastante interesante y que además ha sido premiada por la Universidad de Cádiz. Atentas todas las propietarias de mascotas. ¿Quién nos cuida nuestras mascotas? Bueno, pues nos van a dar la solución. Nosotros unos minutos de publicidad y continuamos.